Grande. Ah, pero es que es hijo tuyo, claro. Y por ahí te he visto en fotos, no te conozco todavía, pero en Santiago te veré. Y mi percepción de estatura es la que creo. Sí, Ya mi está hombre. grabando, Sandra. Listo, perfecto. Bueno, ya tenemos unos cuantos participantes, ya creo que nos acercamos a los 200, ¿cierto? Sí, 196, 197. Correcto, perfecto. Estuve. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos los presentes. El día de hoy, en nuestra segunda sesión de la sección dedicada a cómo nosotros hacemos ingeniería humanitaria en proyectos de agua, salud, vivienda, que así se titula la sección, pero como ustedes saben, fue una sección en la que les dimos la oportunidad también y nos dimos la oportunidad a los que estamos allí de escuchar esa importante apuesta que hace la Organización Ingeniería Sin Fronteras de Chile. El martes anterior, tuvimos la oportunidad de escuchar a Álvaro Leguía, su director principal, contándonos qué es lo que hace la organización, cómo es, y yo creo que nos dejó bastantes insights interesantes que nos permiten pensarnos más allá de nuestra profesión en este tipo de organizaciones. El día de hoy tenemos a nuestra segunda invitada de Ingeniería Sin Frontera Chile, que es Camila Fernanda Olmedo Oyazo, que creo que ya me aprendí el apellido bien, o el segundo creo que no. Camila es la directora de proyectos de Ingeniería Sin Frontera Chile. Ingeniería Sin Frontera Chile, como se dieron cuenta como organización, y lo que más me gusta acá de lo que va a hacer Camila el día de hoy es conectar no solo con la idea de impactar comunidades vulnerables con los proyectos que se hacen, sino esa afirmación que ustedes pudieron tener al final, esas ideas al final de la sesión anterior relacionadas con la educación. Y eso me gusta mucho y debo confesarlo personalmente que soy un fan de ustedes porque piensan ustedes sí en educación profesional, piensan ustedes cómo están contribuyendo en esa formación de profesionales. Entonces, hoy les voy a dejar con Camila, va a conectar con estas ideas también para poder además contarles sobre cómo se hace. Todos esos sueños que nos mostraron el martes, cómo metodológicamente los desarrollan. Camila, adelante, la audiencia es tuya. Gracias, Sandra. Voy a aprovechar de compartir. Y si se me escucha mal, me avisan, porque a veces mi micrófono suena un poco raro. Se escucha muy bien, ningún problema. Puedes proceder. ¿Se ve? ¿Cierto? Todavía no. Estoy cargando. Bueno, El computador está muy lento. Está cargando. ¿Se ve, vale? ¿Todavía no? Yo ya no veo a nadie. Todavía no, ahí todavía no se ve todavía la presentación. ¿Nada? Ah, a ver. Y me dice que ya. Voy a intentar de nuevo. Salí y entré. Vamos a ver si ahora funciona. Estoy proyectando según mi computador. ¿Se ve o no se ve nada? ¿Ahí sí? ahora sí. Súper. Gracias. Bueno, vamos a partir con un rompehielo. Los invito ahí a poder
sacar sus celulares y escanear el QR. Y una pregunta que si es una comunidad rural, tuviera que elegir un superhéroe y resolver su problema de agua, ¿a quién llamarían? Así que vamos a dar 2 minutos para esta actividad. Me van avisando si pueden entrar bien al Slido, por favor. ¿Pueden ingresar bien? Ahí voy leyendo algunas respuestas. Algunas dicen el profesor Super O. No lo conozco, no sé quién es. Así que si alguien me puede actualizar, me lo puede dejar en el mensaje por acá. Camila, el es Super Oscar, nuestro anfitrión. The one and only. Perfecto. Bueno, varios lo están nombrando, así que qué bueno, profesor Oscar. Bueno, dicen otros, Iron Man, Mujer Maravilla, Spider-Man, Aquaman, Poseidón, Frozono, no sé quién es Frozono. Capitán Planeta. Oigan, muchos superhéroes hombres y muy pocas superwoman, por si acaso. Ahí alguien puso la Sebi chica. No sé quién es, pero también si lo pueden aquí actualizar. Las tortugas ninja. Ah, mira, aquí pensaron en varios. Muy bien. Richard de los Cuatro Fantásticos, Hulk, Chapulín Colorado. Ese era el que yo estaba esperando. Porque la dominación cultural gringa sí nos tiene muy fregados. Es verdad, sí. El avispón verde. Muy buenas respuestas. Vamos a esperar un poquito más y seguimos. Sirenoman y Chico Percebe. Super Tierra. Ah, me gustó ese. Muy bien. Barbilla roja. Bueno, muy creativos y muchas gracias ahí por las respuestas. Y me dio mucha risa el profesor Superó, lo nombraron varios alumnos. Bueno, entonces hoy día la idea es que vamos a poder ver y mostrarles un poco de la metodología que hacemos como Ingeniería Sin Fronteras Chile y también comentarles algunas comunidades con las que hemos trabajado y ahí vamos a hacer un caso práctico. Ahí recordar un poco de lo que vieron con Álvaro el día martes sobre la fundación. Bueno, entiendo que vieron ahí los desafíos de límites planetarios y también los desafíos que hoy día nos movilizan también a ISF Chile. Aquí está muy general nuestra metodología, en donde empezamos con una conformación de un equipo y de una comunidad para pasar a un diagnóstico comunitario, un diseño participativo, talleres y co-creación del plan del trabajo y para hacer después una implementación y una evaluación. Así que hoy día vamos a ver como más en detalle, específicamente por tiempo, la etapa de diagnóstico y diseño, pero cuando se les envíe la presentación en anexos va a haber un poco más en profundidad de las técnicas en la metodología que utilizamos y otras información que ustedes pueden ahí revisar cuando tengan tiempo. Antes de comenzar con la metodología, me gusta mucho hacer esta actividad, en donde la idea es que en 2 minutos ustedes en un papel puedan dibujar la primera imagen que se les venga con la palabra comunidad. La primera imagen que venga, no le pongan mucha cabeza, sino que solo esperen lo que les viene a la cabeza y la dibujen. Y vamos a dar 2 minutos y después la idea es que puedan prender las cámaras y ver las imágenes. Así que esperemos estos 2 minutos y estoy muy atenta ahí a sus dibujos.
¿Cómo van con sus imágenes? ¿Hay alguno que quiera prender la cámara y poder ver? Me da miedo dejar de proyectar y que no se proyecte de nuevo. A ver, voy a hacer. Bueno, si no, me voy y entro de nuevo para poder ver sus imágenes. Hasta el momento no me aparece ninguna en la cámara, pero no sé, igual somos muchos. ¿Hay alguno que quiera mostrar? Ah, mira, aquí dice Sergio. Yo hice varias bolitas con cuerpo abrazándose unas a otras, pero no tengo cámara. Y no sé si se puede ir moviendo el Meet para ir viendo las cámaras. Creo que no. Pero si no pueden prender la cámara, pueden hacerlo como Sergio y comentarnos qué dibujaron. Mira, es muy buena reflexión. Con el ideal de que son personas, aunque también pensé que hay cabida a los animales, recursos naturales y demás. Muy buena reflexión y muy bueno agregarlo también a la imagen. Ahí Valentina dice que dibujó varios muñequitos abrazados. Ahí no sé si alguien más quiere comentar de qué dibujó. Dice, yo sé que hizo un círculo, suena básico, pero creo que representa la unidad total. Muy interesante, María José. Dice Daniel que dibujó un grupo de personas donde se ayudan entre todos independientemente de la causa. Ahí dice Héctor, muñecos juntos. Diego dice, yo hice varias personas agarradas de la mano que forman un círculo. Muñecos de palitos junto a la palabra armonía. Yo hice varias personas abrazándose, dice Santiago, y un grupo de bolitas juntos. Muchas gracias a los que pudieron compartir por mensajes. Voy a volver a presentar y vamos a darle una vuelta a ese dibujo. Ahí está empezando a presentar. Está pensando. ¿Se cargó? Todavía no. ¿Todavía no carga? Vamos a intentar de nuevo. ¿Cargó? ¿No cargó? ¿No? Voy a entrar y salir para poder volver a proyectar. Vuelvo al tiro.
¿No comparte? Ahí sí. Ahí lo tomo. ¿Se ve bien, cierto? ¿Sí? Ya. Ya, me gusta hacer esta actividad. Primero me gustó mucho la reflexión de no integrar solo a personas, sino que también integrar a otros seres, animales, naturaleza, etc. Pero yo creo que lo principal que uno puede sacar de esta actividad, que se ve muy simple, es que siempre cuando pensamos en una comunidad, lo pensamos como una unidad total. Y a pesar de que las comunidades son unidas, también presentan conflictos no que dejen, que no permitan a veces trabajar, pero sí hay que considerar que hay individualidades dentro de una comunidad. Entonces, cuando lo pensamos como un conjunto y lo pensamos como tal vez todas las personas iguales, es muy bonito, muy romantizable, pero a veces no alcanzamos a ver complejidades que puede haber dentro del mismo territorio y que es natural. Todas las comunidades que nosotros conformamos tienen diferencias y tienen conflictos. Es importante visualizarlas para poder encontrar las mejores estrategias y poder trabajar de mejor forma en las comunidades. Entonces, siempre es importante que cuando trabajemos en algún territorio, no necesariamente en trabajos comunitarios, sino que en la comunidad de tu universidad, en la comunidad, no sé, en tu vecindad o también después en tu trabajo, consideres que también hay individualidades y no considerarlas como conjunto. Importante, eso sí, que hay conceptos que se comparten cuando pensamos en comunidad. Pensamos en comunidades en que tal vez están en un espacio geográfico delimitado, a pesar que con la pandemia que tuvimos hace 6 años, este concepto de comunidad y de que estaba conformado por un espacio geográfico se fue permeando debido a las otras conexiones que tuvimos que empezar a tener debido a obligatoriamente estar en una realidad más virtual. Generalmente cuando hablamos de comunidad hay algo que sí o sí hay, es que es una conciencia de pertenencia. Yo pertenezco al barrio que tal vez vivo, no sé, a la universidad donde estudio, tal vez al grupo de amigos que comparto un gusto musical. Sí o sí hay un sentido de pertenencia. También generalmente hay una identificación con algún símbolo local. Y algo súper también importante es que operan redes de comunicación, interés y también apoyo mutuo. Ahí sí. Entonces, un poco de la metodología que nosotros utilizamos en la fundación, como les comenté, hoy día nos vamos a enfocar más en el diagnóstico y en el diseño. Lo que nosotros tratamos de trabajar siempre son dentro de cada etapa unas subetapas que se podrían decir que tiene que ver con diverger e investigar en la información y después converger a ciertos análisis y síntesis. Y dependiendo de la subetapas que estamos, es también las metodologías que utilizamos. Por ejemplo, para la etapa de diagnóstico, cuando estamos en la etapa de divergencia, ocupamos investigación en internet, tal vez entrevistas, mapas de actores, entre otras herramientas, pero después cuando analizamos y sintetizamos toda esa información, la presentamos a través de línea de tiempo, de mapa de conexiones, de, no sé, fodas territoriales y el árbol de problemas, que es nuestro gran entregable. Lo mismo pasa con el diseño participativo. Cuando estamos ideando y co-creando en conjunto a la comunidad, generalmente hacemos una lluvia de ideas gigantes pensando en una solución para la problemática. Pero después es importante converger hacia un resultado, hacia resultados que en la etapa de diseño son presupuestos, son planificaciones, son el diseño técnico, un modelo de sostenibilidad, entre otros. Entonces, y esta etapa también, a pesar de que se ve muy lineal acá, es una etapa iterativa y eso es también lo que les voy a ir presentando a lo largo de las PPTs que vayamos viendo, que en verdad no es nada lineal y no es nada cerrado. O sea, también puede pasar que en las fases de diseño, de implementación o evaluación volvamos a la problemática inicial que vimos en el diagnóstico. Entonces es importante tener una flexibilidad en torno a la metodología que utilizamos. La metodología, por lo menos en la fundación, o las metodologías que ustedes encuentren son una guía, pero no son 100% cerradas. Y para los que venimos al mundo de la ingeniería, siempre es un desafío. La ingeniería se nos enseña todo muy cuadrado,
que no hay como formas de tal vez ser más permeables, pero una de las líneas de la ingeniería humanitaria y de lo que utilizamos nosotros como fundación es tener flexibilidad en que la problemática o el diseño puede ir variando a través del tiempo. Importante que cuando entramos a una comunidad y antes de aplicar ciertas metodologías para estar en la fase de diagnóstico, la fase de diseño, es clave poder ingresar a la comunidad de buena forma y hacer una buena familiarización, que es como nosotros llamamos, ¿ya? ¿Qué se refiere a la familiarización? Al final es el encuentro entre agentes externos, nosotros como interventores, e internos con la comunidad, y que profundizamos en algún conocimiento mutuo, nos vamos conociendo, aprendemos de la cultura de ellos también aprenden de nuestras formas de trabajo, también aprendemos de, no sé, datos demográficos, de la forma de comunicación. Es importante entender los códigos que tiene cada territorio para poder hacer un buen proceso de intervención. Y hay condiciones también para hacer esta buena familiarización. Por un lado, como nosotros como interventores tenemos que ser francos, ser lo más claro posible, dejar de lado estereotipos tanto negativos como también positivos, y que haya una interacción basada en la confianza. Y algo clave también es encontrar los actores dentro de la comunidad. Uno generalmente, cuando ingresa a los territorios, ingresa más tal vez con el presidente o la presidenta de la Junta de Vecinos, con algún dirigente, no sé, de un comité de agua potable rural, entre otros, pero a pesar de que ellos son las personas que representan a las comunidades, de seguro también hay otros actores claves que movilizan a más vecinos y vecinas. Y es importante poder considerar a todos estos actores claves dentro de los procesos de intervención. Y también, al considerar a todos los actores clave, también vemos los distintos puntos de vista y lo heterogéneo que puede ser la comunidad. ¿Y cómo hacer una buena familiarización? Como les comentaba, es clave reunir a todos los actores más importantes dentro del territorio. Y algo que también ayuda mucho cuando estamos empezando a conocer a una comunidad es conocer su territorio y hacer una observación libre. Identificar tal vez puntos claves para ello. Si tienen una sede social, por ejemplo, y es un punto de reunión, identificarla. Tal vez no tienen una sede social, pero siempre se juntan en la casa de un vecino, o no sé, tal vez una comunidad muy grande que se divide en pasajes y en cada pasaje hay una casa clave. Todo eso es importante poder identificarlo. Y también algo súper relevante es que el proceso de familiarización es constante con la comunidad y ellos con nosotros, porque cuando trabajamos con equipos, puede ser que la primera vez que fuimos a conocer la comunidad fueron solo 2 integrantes, por ejemplo, de la fundación en nuestro caso, después van nuevos integrantes, o las mismas reuniones generalmente pasa que al inicio tal vez van pocos vecinos y el boca a boca ayuda mucho a entender el proyecto que estamos realizando y aparecen nuevos vecinos. Entonces es importante estar contextualizándonos en nuestro caso, qué hace la fundación, quiénes somos. Entonces la familiarización no es un proceso que se haga solo al inicio, sino que se va haciendo durante todo el proceso de intervención. Y cuando hablamos de encuadre y cuando hablamos de presentación, es importante algunos puntos. Por ejemplo, quiénes somos. Si venimos nosotros de la fundación, en nuestro caso, comentar de la institución que venimos, cuáles son nuestra profesión, algo que también es relevante, comentar las fuentes que los financian. Hoy día las comunidades cada vez están más empoderadas y tienen el poder de decisión de ver si en verdad hay una empresa que en nuestro caso nos financia y que para ellos les genera conflicto de interés, decir simplemente que no quieren que nosotros intervengamos. De hecho, ya nos pasó en un territorio hace como 3 años acá en Santiago, en donde había un conflicto con la instalación de una infraestructura. La empresa no nos financiaba ese proyecto, había una empresa que era como del mismo rubro y la misma comunidad no quiso trabajar con nosotros por esa fuente de financiamiento. Entonces, clave que esto lo hablemos desde el inicio. También los objetivos de intervención, hablar de los objetivos del diagnóstico, si estamos
solo haciendo un diagnóstico y no tenemos más financiamiento para la siguiente etapa, o si hay financiamiento para todo el procedimiento, también hablar de que se puede financiar la infraestructura. Entonces, es importante hablar de los objetivos y del alcance que podemos tener en ese momento. También de la duración de la intervención. En nuestro caso mínimo estamos 1 año con las comunidades, y eso también es relevante porque las comunidades tienen muchas necesidades urgentes. Entonces, obviamente ellos van a querer ver una infraestructura tal vez lo más rápido posible, pero a veces por tiempo, por tal vez la complejidad no se puede, y es importante que podamos transparentarlo desde el inicio. Y también las actividades que vamos a realizar. Si vamos nosotros a trabajar todo el proyecto, comunicar qué se refiere al diagnóstico, qué es el diseño, qué metodologías utilizamos, si a veces hay más niñeces y ellos parece importante considerarlos, tal vez abrir ese punto también en la intervención y considerarlos dentro de nuestro diseño metodológico. También conversar cómo va a ser nuestra comunicación, si va a ser mediante WhatsApp, correo electrónico, entre otros. Y aquí, en verdad, hay muchas técnicas a utilizar para trabajar un diagnóstico comunitario, por ejemplo, pero es importante, y acá seguir recalcando, que hay que ser flexibles y que una técnica puede ser muy útil para una comunidad, pero para otra comunidad no. Por ejemplo, considerar, y es súper importante también, por ejemplo, en el proceso de familiarización podemos observar si hay personas que no saben leer ni escribir. Entonces, tal vez nuestras técnicas que vamos a utilizar no tienen que ser con leer o escribir, o nosotros, si somos muchos interventores, poder guiar esa conversación. O tal vez, si, no sé, hay más adultos mayores, tal vez utilizar técnicas más lúdicas. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado harto el bingo, para llamar su atención y desde ahí poder encontrar alguna información que creemos que es clave. Entonces, siempre es importante ser flexibles y adaptarse al contexto de la comunidad. Aquí nosotros les voy a mostrar fotos de lo que hemos utilizado más durante este último tiempo. Algo que nos ha sido muy útil ha sido poder hacer cartografías sociales que tienen como objetivo entender un poco la disposición territorial que tiene la comunidad, y que también qué cosas son claves para ellos. Generalmente pasa más en las comunidades rurales, donde hay comunidades que son muy dispersas territorialmente. Entonces, por ejemplo, la foto arriba a la derecha, que es de la comunidad de Lovalle, ellos hablaban de muchos sectores y nosotros estábamos muy perdidos de qué era cada sector, que habían sedes sociales, que habían iglesias, dónde estaban sus sistemas de agua. Entonces, en conjunto a los vecinos y vecinas, dibujamos un mapa de la comunidad y entendimos sus puntos clave. Y eso nos permitió, por ejemplo, que meses después identificamos un colegio que era muy importante para el sector y hicimos una pequeña intervención haciendo un taller educativo para algunos cursos del colegio. Entonces también podemos con la cartografía social identificar dinámicas o tal vez otros actores que son también relevantes en el proyecto. Algo que también utilizamos mucho es la línea de tiempo para entender un poco, generalmente lo utilizamos para saber un poco la historia de su sistema de agua, por ejemplo. Si antes abastecían a través de un pozo, una noria, hoy día tal vez se abastecen a través de camiones cisternas, o hoy día tal vez tienen una infraestructura más robusta. Es muy bueno para identificar esos tiempos, pero yo creo que el mayor beneficio es que a ellos mismos, a los mismos vecinos y vecinas, les ayuda a recordar y a ver los avances como territorios. Muchas veces creo que todo como ser humano vemos tal vez mucha escasez dentro alrededor de nosotros, que nos falta esto, que nos falta esto otro, pero cuando construimos la línea de tiempo, ellos mismos se van viendo como, uy, como vecinos pudimos avanzar tal vez en un fondo y construimos una sede social o construimos una cancha. O en un condominio de viviendas sociales me acuerdo que las dirigentes y las vecinas se fueron acordando cómo cuando les entregaron las viviendas no tenían áreas verdes y después ellas mismas construyeron sus áreas verdes. Entonces es un buen ejercicio de memoria colectiva. También algo que otras técnicas que vamos utilizando, el FODA territorial, un poco para ver
no nosotros, sino ellos mismos, las mismas fortalezas que ellos tienen, debilidades y amenazas, y que se podía ir trabajando en conjunto con el trabajo de la fundación. También utilizamos el mapa de actores para identificar no solo los actores claves dentro del territorio, sino que otras organizaciones que para ellos son relevantes. Por ejemplo, los organismos locales, tal vez otras organizaciones de la sociedad civil, iglesias. También hace un tiempo trabajamos con una comunidad que tenía alta población migrante y la iglesia era un actor muy relevante para ellos y hacían muchas actividades con la iglesia. Entonces es importante también identificar en conjunto a la comunidad estos actores y que ellos mismos la puedan categorizar. Por ejemplo, no sé, la influencia que tienen ellos o si hay poderes de decisión también, ellos mismos la van identificando. Y algo que también hacemos mucho son las encuestas comunitarias, que las aplicamos de distintas formas. Hay comunidades que tienen mayor capacidad tecnológica y nosotros enviamos un Google Forms y ellos mismos la responden. Hay comunidades que en verdad sus capacidades tecnológicas son más bajas y como equipo la vamos a aplicar. O hace un tiempo también la misma dirigente nos dijo, déjenme las encuestas impresas, yo las reparto, y después volvimos un par de tiempo después y tenían todas las encuestas respondidas y nosotros la digitalizamos. Importante también, la encuesta es una herramienta muy valiosa, pero importante adaptarla también al contexto que tiene la comunidad. Y aquí en las encuestas nos sirve a nosotros para entender a veces más su composición demográfica. Por ejemplo, si la comunidad es propietaria de sus viviendas o hay más arrendatarios y eso implica más volatilidad en los vecinos y vecinas. Si hay alta población de mujeres, ¿no? Por lo menos acá en Chile se da que en las viviendas sociales hay alta presencia de mujeres jefas de hogar. Eso también lo hemos podido identificar. Y algo que también profundizamos mucho es la percepción que ellos tienen la problemática. Nosotros cuando llegamos a un territorio, como les comentaba, generalmente hablamos con dirigentes, con estos actores clave y nos pueden decir, no sé, mi problema en verdad es la presión del agua. Pero cuando hacemos la encuesta comunitaria y visualizamos que la mayoría de los vecinos y vecinas dicen que el problema en verdad es la calidad del agua, es desde ahí donde yo tengo que trabajar y entender que esa es la problemática principal que aqueja a los vecinos y vecinas. Entonces la encuesta también es una herramienta para llegar a más gente y entender realmente cuál es el dolor de ellos y ellas. Y obviamente, bueno, nosotros que la mayoría somos ingenieros e ingenieras, importante aplicar la expertise que tenemos y hacer unos levantamientos técnicos en la fase de diagnóstico. Aquí nosotros trabajamos con distintas problemáticas en torno al agua, la energía y la infraestructura. En torno al agua, además, hay una variabilidad de problemáticas, aguas grises, acceso al agua, distribución al agua. Entonces, también hacemos todo este proceso de levantamiento técnico. A veces lo hacemos solo el equipo, a veces nos acompañan nuestras alianzas, o también proveedores a veces. Y aquí realizamos distintos entregables, planos, simulaciones, mapas, entre otros, memorias de cálculo, análisis del consumo también de agua, diagramas de procesos, layout. Ahí depende en verdad de cada comunidad. Y también importante para nosotros que a pesar que cuando trabajamos con una comunidad, trabajamos dentro de nuestras líneas de acción, que son el agua, la energía y la infraestructura, también nos estamos relacionando con personas y con la comunidad completa y hemos buscado estrategias de poder aportar en distintas formas. Por ejemplo, algo que hemos utilizado mucho más con las personas y adultos mayores son los bingos. Les gusta mucho y en verdad también nuestras alianzas, por ejemplo, nos han podido dar premios, así que ha sido una muy buena estrategia y lo que realmente hacemos es, partimos, no sé, con un bingo y después hacemos la actividad del mapa de actores y después volvemos al bingo. Eso también lo hace más lúdico y también vamos conociendo de otra forma a los vecinos y vecinas. También lo que hemos hecho ha sido colectas para las comunidades. Hace un tiempo tuvimos un frente de mal tiempo acá en invierno que afectó mucho a los vecinos y vecinas. Entonces, ¿cómo íbamos a hablar de
el agua si en verdad, no sé, se les había volado el techo y se les había cortado la luz y habían perdido sus refrigerios. Entonces, hicimos una colecta para ellos y primero volvimos hacia atrás, tratamos de ayudar en sus necesidades más urgentes en ese momento y desde ahí retomar el proyecto. También hemos trabajado mucho con infancias y con colegios o con las mismas niñeces dentro de la comunidad. Cuando hemos inaugurado los proyectos, no sé, una de las comunidades nos hizo un asado en forma de agradecimiento y ojalá se vea el video, pero también lo que hicimos hace un poco. Ahí están el equipo, donde con botellas hicimos una cata de agua de las distintas comunas que hay en Santiago y en verdad pudieron percibir distintos sabores y decían, uy, esta comuna es así, esta comuna es así. Estuvo muy bueno el debate porque a veces queda como más en la percepción cuando vivimos en distintas comunas mi agua es de tal forma y aquí pudimos comparar y en verdad ver que dependiendo del sector que estamos de Santiago, en verdad el agua es distinta. Y nuestro gran entregable dentro de la fase de diagnóstico comunitario es un árbol de problemas. El árbol de problemas es una herramienta muy enriquecedora para al final poder mostrar de alguna forma todo lo que recogimos en el diagnóstico y lo que hace también y lo que liga es el problema central, lo liga con sus causas y sus efectos, ¿ya? En el tronco del árbol se identifica el problema central, en las raíces del árbol se identifican las causas que generan ese problema central y en las hojitas del árbol se identifican las causas de la problemática. Y esto también es importante que lo que hemos realizado ya durante las últimas comunidades es que el árbol de problemas lo realizamos en conjunto a los vecinos y vecinas. De hecho, quería comentar aquí, estamos trabajando actualmente con una comunidad en el sur de Chile, que es una comunidad costera, que trabaja con recursos marinos, trabaja con algas, entonces cuando hicimos nuestro árbol de problemas, ellos mismos lo quisieron llamar el alga de problemas. Entonces es una herramienta también que ayuda mucho a los vecinos y vecinas a entender ahí las causas y los efectos del problema que tienen, y eso también a veces ayuda a visualizar que la solución no es tan simple, que uno piensa, no sé, poner un estanque y una tubería, pero en verdad cuando vemos que la causa es gigante o que lo que lo genera es gigante, ahí también los vecinos a veces les ayuda a aterrizar un poco su expectativa en torno a la solución del proyecto. Y aquí sistematizado cómo generamos al final estos árboles de problemas. Se ven lineales, pero a veces no son tan lineales, o sea, una causa y un efecto también pueden estar ligados entre sí, sus causas y sus efectos. Entonces, generalmente también el árbol de problemas y todo lo que es nuestra metodología es un proceso también iterativo. Y ahora para practicar un poco del árbol de problemas, vamos a hacer un caso práctico. Les voy a contar un poco de la comunidad de Parcela 11, justo una comunidad que estamos a puertas de implementar el proyecto, así que a mí me pone muy contenta poder contar de este territorio con el que ya llevamos trabajando 3 años. La Parcela 11 está ubicada en Viña del Mar, es un campamento y también uno de los más grandes ahí de la comuna. Viña del Mar está aproximadamente a 1 hora y media de nuestra capital, Santiago de Chile, y es un campamento que está conformado por 9 comités de vivienda. Específicamente nosotros trabajamos con 6 comités que se llaman la CORDECAP. Hay un poco de fotos de todo el proceso de diagnóstico comunitario que se realizó en el año 2023. Nosotros llegamos a esta comunidad gracias a la municipalidad, al organismo local de la comuna, quienes ellos nos presentaron al final su problemática. Ahí la comunidad, hoy día el campamento está en proceso de urbanización. ¿Qué se refiere a esto? Que hoy día el terreno es del organismo público y ahí se hizo un loteo o una sectorización de dónde puede ir cada terreno. Y ya viene el proceso más largo de esperar que las infraestructuras básicas como agua o energía se puedan regularizar.
está compuesta por más de 720 hogares. De hecho, este número fue en el año 2023. Hoy día hemos visto que se han conformado otros comités de vivienda dentro del campamento, entonces sabemos que son muchas más familias. La conexión a la electricidad es una conexión irregular y al agua potable también es irregular porque están pinchados a la matriz, en este caso de la sanitaria que está presente en la región. Y no tienen alcantarillado. Y eso es súper importante y por eso fue cuando llegamos a la comunidad el gran dolor que ellos tenían, es que al no tener alcantarillado, sus aguas grises y sus aguas negras, literalmente muchos vecinos la arrojan quebrada abajo, porque este campamento está en una quebrada. Y eso genera distintos efectos, hay spoiler, por ejemplo, obviamente genera malos olores, atracción de animales como roedores, y también problemas comunitarios entre ellos. Tal vez un vecino que tiene el pozo negro no entiende por qué el vecino de al lado tiene una cañería y que se ve cómo tira sus aguas grises y sus aguas negras al cerro. Entonces eso también es algo que nos comentaron mucho los vecinos, y es una problemática que no está escondida, o sea, uno va y camina en las calles y ve que las aguas grises caen quebrada abajo, en las calles comunes. Hay un poco de las encuestas que realizamos, 59% de los vecinos que nosotros encuestamos posee pozo negro, pero también 62,5% de las aguas grises de los encuestados va a la quebrada. No hay espacio también para nuevos pozos y los pozos colapsan al superar la capacidad porque al final el vecino que tiene pozo, él mismo se tiene que hacer cargo de su limpieza. Y cuando preguntamos en esto qué es lo que más les duele hoy día, lo que más les duele es no tener un tratamiento de aguas servidas, ¿ya? Hay otros problemas que también los aquejan, pero que no eran tan relevantes en ese momento. Por ejemplo, al estar pinchados a la conexión de agua, habían problemas de presión más en las casas más alejadas, más del 80% de los encuestados estaban insatisfechos con el sistema, y también algo importante y que es una realidad que no solo pasa en el campamento, sino que por lo menos pasa mucho en Chile, a pesar de que nuestra agua es potable, es que mucha gente compra agua embotellada. Y algunas cosas que nos dijeron los vecinos es que, bueno, cuando colapsan los pozos negros, tenemos que dejar que corra el agua quebrada abajo. ¿Qué les gustaría causar estas aguas a estanques por comité y que la municipalidad los pueda ir a vaciar? Y que también algo que al ser un campamento y pasa mucho es que todas las conexiones de cañería ellos mismos las instalaron. Entonces, no hay mapa de las conexiones de cañería dentro del campamento. Entonces, ahora la idea es que se puedan separar en grupos y armar un árbol de problemas que represente la situación de la parcela 11, donde en el tronco, recuerden que tienen que indicar el problema central, en las raíces las causas, por qué existe este problema, y en la rama qué consecuencias tiene en la comunidad. Y van a trabajar, tienen 20 minutos para poder trabajar. Y Ok, profe, si quiere, yo voy a hacer los grupos, voy a hacerlos ¿ya? aleatoriamente. Voy a dejar grupos de aproximadamente 5 personas para que puedan trabajar mejor. Súper. Y listo. Ya, 2 minutitos. Ya, súper. Yo por mientras voy a compartir al link de acá la presentación donde van a poder hacer su árbol de problemas. Y al inicio hay algunas preguntas guías que les puede ayudar a encontrar ahí las causas y los efectos. Ahí se envió, entonces pueden entrar a ese link y ahí en los grupos van a poder trabajar y editar la presentación. Voy a añadir por mientras la presentación que van a poder trabajar, la información que les acabo de compartir ahora de la parcela.
Profe, bueno, es más o menos de a 4 personas por grupo. Están con unos 90 grupos. Cada grupo tiene su número, deben saberlo. Y van a estar las sesiones entonces. Los dejamos por 20 minutos. Vamos a tener ahí la pregunta, vamos a tener unos minutitos para poder exponer rápidamente. Okay. Ya voy a dar acceso a los grupos, sino que se están saliendo y se están entrando a la sesión. Entonces, si se salen y se entran de la sesión, quedan afuera los grupos y toca volver a redistribuirlo. Ahí están preguntando, Oscar, cómo acceden a los grupos. Entiendo que les aparece acá, ¿no? No, ahorita, profe, en un momento, es que ahora sí, ya voy a abrir los grupos. Cuando abro los grupos, ellos tienen el acceso para entrar a cada uno de los grupos, o sea, como a cada grupito. Están de aproximadamente 4 personas. Ellos mismos tienen que acceder, nadie puede quedar en sala sino solo los profes. Súper. Cada A mí grupo tiene me apareció un mensaje, así que ya les deberá ir apareciendo. Sí, exacto. Cada grupo tiene un número y por ende ese sería el número de la hoja en el drive de presentación en donde van a trabajar. El drive ya se encuentra con acceso a todo el mundo, entonces ahí pueden comenzar a trabajar. Por favor, los que no han entrado a sus grupos, entren si son tan amables. Hola Camila, aquí el profe Juan. Muy buena tu Hola, presentación. Muchas gracias. Gracias. Los felicito por esa dedicación y reflexión que hacen en el trabajo comunitario, desde pensar que es una comunidad hasta pensar que pues no todas las herramientas sirven para el mismo fin o en las mismas circunstancias. Muy bueno. No sé si hay... Gracias a ustedes por la invitación. Hace tiempo no dábamos talleres, así que también muy entretenido. No sé si vaya a haber tiempo al final, pero me gustaría preguntarte, o si quieres, pues te hago la pregunta ahora para que la pienses. Me imagino que tanto tú como Álvaro se han encontrado con la situación en que los ingenieros tradicionales de pronto los aplauden, los celebran, muy bonito todas esas metodologías, pero eso no es ingeniería. Entonces devalúan el trabajo comunitario y dicen, no, eso lo pueden hacer los de trabajo social, o lo pueden hacer los de relaciones públicas, pero eso no es ingeniería. No sé si se han encontrado con esa actitud. Yo me encuentro con esa actitud casi todos los días en una escuela muy técnica y muy conservadora. Entonces me gustaría oír ustedes cómo tratan con esa resistencia a otras personas a definir qué es y qué no es ingeniería,
y en cierta forma pues a devaluar el trabajo comunitario como algo que Sí. es más trivial, más fácil, más débil, ¿sí me entiendes? Sí, está buena la pregunta. En verdad, bueno, ahí el Álvaro es el que tiene más conexión con las empresas y las universidades, así que Álvaro, igual me gustaría que tú dieras tu reflexión. Yo solo quiero agregar que tal vez me pasó más a mí buscando trabajo. Antes de entrar a la fundación, yo trabajaba en otra fundación, y al ingresar, cuando salí de la universidad y me quise dedicar a este mundo, me costó mucho como que las empresas donde yo estaba postulando entendieran mi postura de la ingeniería. Yo creo que es ahí donde lo viví más y me tuve que, no sé, tuve que hacer una especialización después de intervención comunitaria y recién ahí sentí la validación. No sé si hoy día está pasando en los nuevos profesionales, algo que tal vez igual podríamos preguntar, Álvaro, pero está bueno como eso, Pero no sé. sería Sí, bueno guardar la reflexión para el final cuando los participantes estén aquí de vuelta poniéndonos atención. me Pero parece. bueno, ahí te la dejo para que la pienses. Ah, se les perdió el link. A ver. Ahí acabo de enviar la presentación. Voy a aprovechar de reiniciar mi computador mientras les queda 15 minutos a los estudiantes para no tener problema de compartir. Así que voy y vuelvo. Ahí sí está también. ¿Vale, Lucy, conectar? Ah, ya, si tienen dudas, me responden con el Álvaro. Voy y vuelvo mientras reinicio esto. Profe, ¿me escuchan? Pero muchachos, siguen, acá siguen, por ejemplo, Juan Carlos Carrillo sigue asignado a la sala del trabajo 41. Entonces,
Hola, Romel. No sé si te parece que tienes que ingresar a un grupo, a una sala. Y la idea es que con lo que presente de la comunidad parcela 11 puedan escribir el árbol de problemas. Y de todas formas, la presentación del drive donde están trabajando está el contexto de la comunidad, lo que acabo de presentar, los problemas y algunas preguntas guías para poder construir el árbol de problemas. Listo ya.
sí. Hola, hola, ¿cuánto tiempo queda y cómo los traemos de vuelta? Ya deberían ir volviendo, porque los tira automáticamente a la sala. Acá. Creo que iban volviendo. Sí, ellos lo sacan de la sala y tienen que regresar a la principal. Esperemos ahí que vuelvan todos y voy a escoger 2 grupos. Bueno, ya creo que volvimos la mayoría, por lo que veo. Así que voy a elegir 2 grupos para que puedan conversarnos de su árbol de problemas. Voy a proyectar yo. Primero vamos con el grupo 34. Voy a proyectar yo para que se puedan apoyar. Me dicen si se ve. Sí.
Súper. Entonces, algún representante del grupo 34 que nos quiera contar de su árbol de problemas? Jonathan, Laura, María y Kirina. Por favor, chicos, que puedan sacar ahí el micrófono y solo explicar lo que ustedes pudieron analizar. ¿Alguien del grupo? Si no, voy a ir con otro entonces. Okay. El grupo también que vimos que había estado trabajando era el 66. Hicieron una modificación ahí. Así que ahí del grupo 66, que alguien nos pueda explicar. Está Santiago, Juan Pablo, Jason, Carolina. Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Pues coménteme, ¿cómo quiere que empecemos con las raíces? Con el problema central. Cuéntanos Bueno, cómo definieron el problema central y después las raíces y sus efectos. bueno, pues el problema central lo definimos por la información que usted nos administró y a través de la charla que fue la que, más que todo, la que me guió para poder dar cumplimiento al objetivo que vendría siendo el tronco. Entonces yo estuve prestando atención y más que todo tuvo énfasis en la cuestión de las aguas residuales, que fueron los que más se quejaron los habitantes de la parcela 11, de que no tenían sanidad y había más problemas por la cuestión de la electricidad y bueno, de más problemas, pero el que más aterrizó usted fue la cuestión de la sanidad, que muchos de esos habitantes tenían pozos y esos pozos a veces tenían filtraciones, entonces había otros que tiraban esas aguas residuales a las quebradas, que fue lo que mencionó usted, y bueno, eso era que más que todo el problema principal que aqueja a esa comunidad. Entonces yo pensé eso y bueno, como es la queja principal que tienen los pobladores de esa comunidad, pues pienso que el problema principal es eso, la sanidad y bueno, es más que todo eso, la sanidad, ya que no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas grises o de aguas negras. Y también porque muchos de estos son hechos artesanalmente, caseramente, ellos mismos son los que hacen esa labor y pues se entiende que no tengan las infraestructuras suficientes ni el reglamento adecuado para poder dar solución a su problemática. En cuanto a las raíces, pues, una de las primeras que elegí yo fue la inexistencia de infraestructura básica formal, o sea que ellos mismos son los que las hacen, ya no son otros empleados del gobierno, ni gente ya con estudios que son los adecuados para hacer el cumplimiento de esa infraestructura, ya que no llegan a los sitios y pues como que no tienen ese cumplimiento allá en la parcela 11. El segundo es la saturación del suelo. Muchos de estos, de los habitantes, como necesitan, es una necesidad básica que tienen ellos. Entonces, muchos ¿cómo es? Perdón, muchos de ellos tienen ese espacio acaparado por pozos que son los que utilizan ellos. Y por la demanda que tienen. Esto hace que haya una saturación y por lo tanto no sé si me logra entender, como que no hay el espacio suficiente para la cantidad de pozos que para esos habitantes, no sé si me logro entender. Bueno, el 3 es la autoconstrucción y la autoconstrucción y desarticulación técnicas. Esto, bueno, yo hago más que enfoque en el sentido de que, espera un momentico, le tengo aquí. Autoejecución y ejecución técnica. Lo que todo es que ellos mismos hacen la cuestión desde los trámites, de que ellos articulan la construcción de los pozos a través de técnicas las cuales no son adecuadas y por eso hace que haya
como no una, ¿cómo le explico? Como una, bueno, como una autoconstrucción, y ellos mismos son los que lo instalan y ellos mismos son los que lo desinstalan, entonces, ajá, es más que todo eso. Y bueno, la cuarta es el ciclo de gestión de residuos inevitables. Ya sabemos que ellos, ajá, por cuestiones precarias y por cuestiones, ajá, de sus mismas necesidades, hacen que estas aguas caigan a los ríos, a las quebradas, y esto sea foco para las especies como ratones, roedores, bichos, que son propagadores de enfermedades, las cuales llevan a los habitantes no tienen una buena calidad de vida, que se enfermen, de que tengan problemas de salud. Entonces, ajá, ese es otro, es el ciclo de los residuos inevitables. En este caso, bueno, debe no haber hablado no ponerse nombre, sino como ciclo de gestión de residuos no sé, como, bueno, de pronto hubiese elegido mejor un nombre que ese. La quinta es la expansión rápida de la población sin regulación. Como no hay una planeación, no hay como una visión para dónde quiere que sea el pueblo, y ya partiendo de una base de falencias como la más básica, que son la de un acueducto o una planteamiento una, un planteamiento de infraestructura para aguas residuales. Entonces, es eso, que como que por obvias razones la comunidad va a seguir creciendo y expandiéndose. Entonces, y hasta que no solucionemos estos problemas, va a seguir, cuando la parcela 11 sigue expandiéndose, estos problemas se van a incrementar y por lo tanto van como a llevar a que esto sea una problemática más de esa comunidad, ya que no se le va a dar solución y va a ser más grave porque va a haber más población. Ya, y ya, no sé si los demás compañeros quieran aportar algo a las ramas, que fueron los que... Muchas gracias, Jason. Muy bueno el análisis. Y gracias a ella también a todos los que pudieron hacer la actividad. Si no alcanzaron, tranquilos, un árbol de problema tampoco se construye tan rápido, les dimos poquito tiempo porque hay que seguir con la cátedra. Pero me gustó mucho el análisis y de hecho, comparando, ahora les voy a mostrar el árbol de problemas que hicimos nosotros, hay cosas que no agregamos, así que también como aprendizaje es que el árbol de problemas es ideal que se esté actualizando cada cierto tiempo, como lo que les he dicho, que todo el proceso es flexible, no es que sea una foto inicial y después nos olvidamos de ciertas metodologías, ya que hay también transformaciones dentro de las mismas comunidades. Voy a volver ahí a la presentación de nosotros. Entonces, este fue el árbol de problemas que nosotros construimos en el año 2023, cuando empezamos a ingresar a la comunidad. El problema principal, y tal como también lo mencionó su compañero, y también lo que lo vi a la rápida, los árboles de problema, tiene que ver con que no hay un sistema de disposición convencional de aguas grises y servidas en el campamento de la parcela 11. Y cuando llegamos, ese era el gran dolor de la comunidad, que también se fue transformando y que ahora les voy a mostrar también con el proceso de codiseño cómo la problemática central fue variando. Ahí en las causas, ausencia de canalización de aguas grises y servidas, una falta de disponibilidad para nuevos pozos, también la alta presencia de pozos negros, pero por ejemplo ahí no consideramos que no había una planificación urbana de cómo se instalaba cada casa, entonces está muy bueno agregarlo como causa. Y los efectos, al final, presencia de agua servida en las calles, que también se los comenté cuando estaba hablando de la parcela, presencia de malos olores, de propagación de enfermedades o también que puede haber presencias de plagas, y también un aumento de la contaminación de las quebradas y vertientes vertiente por dispersión de las aguas servidas, y que no habían tampoco áreas verdes en el campamento, o sea, todavía no hay de hecho, y aumento de la población más hacia abajo, debido a que hay casas que como tiran quebrada abajo sus aguas servidas, hay familias que lamentablemente les llega. Y bueno, nosotros
tenemos la problemática identificada en la fase de diagnóstico con distintas metodologías, pero después y creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver en cómo involucramos a la comunidad en el codiseño, ¿ya? Generalmente lo que nos enseña la ingeniería tradicional es una problemática y nosotros ir con la expertise que tenemos a diseñar una solución sin hacer procesos de participación en conjunto a la comunidad. Por eso ahora vamos a hablar un poco de lo que realizamos nosotros como fundación. ¿Por qué nosotros apuntamos a un diseño participativo? Aquí algunas cosas claves. El diseño participativo, primero que todo, nos ayuda a pensar en red, no solo nosotros como expertos de la ingeniería, sino tal vez ciencias sociales o, no sé, geografía, entre otras ciencias que son claves también en estos proyectos, pero también a la misma comunidad la desafía a hacer ese pensamiento en red. Y también nos desafiamos desafiamos la creatividad que tenemos y pensar una solución a un problema común. También lo que nos ayuda a hacer el diseño participativo es esta asociación entre actores como dispares y asimétricos, y también porque al final los destinatarios del producto son agentes activos, en este caso la comunidad. Siempre es importante, cuando estamos haciendo el diseño participativo, que el proyecto es de la comunidad y que es relevante asegurar la apropiación del proyecto. Nosotros también en nuestro proceso de aprendizaje hemos tenido proyectos en donde tal vez no hemos leído ciertos códigos culturales de la comunidad y que ha afectado en el diseño, y después al implementarlo nos damos cuenta de errores que pueden haber sido muy grandes y que al final los podríamos haber tomado desde hacer un mejor proceso de diseño participativo. También cuando hacemos un proceso de diseño participativo evitamos conflictos internos de la comunidad, porque así vemos todos los puntos de vista dentro del territorio. Como les decía, también evitamos cometer errores por falta de conocimiento de la cultura, y también aprovechamos los recursos locales con los que cuenta la comunidad. O sea, por ejemplo, en una comunidad en el Cajón del Maipo, que es el sector cordillerano acá en Santiago, la comunidad tenía mucho conocimiento técnico, mucho conocimiento de construcción, porque todos sus habitantes trabajaban, por ejemplo, en minería, o también trabajaban en el ganado y sabían cómo adaptar sus soluciones más a la naturaleza. Entonces, integrar ese conocimiento de la comunidad fue clave para que después el proyecto funcionara, o decirle como exitoso. Es clave que cuando estamos haciendo los procesos de codiseño haya una claridad inicial en el servicio o producto que se va a diseñar. Y también tener que todos los integrantes tengan las condiciones necesarias para poder hacer este proceso de codiseño. Y si no todas las tienes, hay que nivelar los saberes. Por ejemplo, en una de las viviendas sociales con las que trabajamos, ellos tenían un sistema de bombas que estaba enterrado, que solo bajaban al sistema de bombas o el operario o la dirigente a la comunidad, pero no todos los vecinos y vecinas. Entonces, ellos sabían que había un problema de agua, ellos tenían problemas de presión, pero no sabían nada de cómo funcionaba su sistema de agua y que había un sistema de bomba enterrado ahí a metros de su casa. Entonces, antes de empezar el proceso de codiseño y empezar a pensar en soluciones, lo que hicimos fue bajar a la sala de bombas, hacer un recorrido del agua desde que venía de la matriz de la sanitaria, cómo se ingresaba, cuál era el recorrido hacia su sistema de bomba, después de su sistema de bombas, cómo llegaba a sus casas, y eso nos permitió nivelar los saberes y desde ahí empezar a pensar en soluciones. Entonces, eso es clave. Y también es un proceso iterativo, o sea, podemos hacer un proceso de codiseño que creemos que va a funcionar muy bien, pero después al testearlo o al prototiparlo nos damos cuenta que en verdad no es una buena solución y tenemos que volver un paso atrás a pensar en nuevas soluciones. Aquí un poco de cómo se ve el proceso de codiseño, en donde la etapa como de comprensión y definición, donde identificamos la problemática, para nosotros está dentro de la fase de diagnóstico comunitario, y cuando pasamos a la fase de
diseño participativo, pasamos a la fase primero de idear, de diverger, que también lo veíamos al principio, después de generar prototipo y después testearlo. Pero como decía, ese es un proceso iterativo, o sea, desde el prototipo podemos aprender para generar nuevas ideas, o tal vez el testeo nos revela nuevos insights que redefinen la problemática, y así sucesivamente. Entonces es importante tener la flexibilidad y obviamente también tener el tiempo para poder pasar por este proceso iterativo. Y aquí hay algunas metodologías que nosotros utilizamos para poder pasar por esta fase de codiseño, en donde la parte de ideación hacemos generalmente lluvia de ideas con la comunidad y con el equipo de la fundación. También investigamos fuentes secundarias o experiencia comparada. Después, al prototipar, seleccionamos una idea. Es importante que cuando ideamos y estamos divergiendo, van a haber muchas ideas, pero después tenemos que aplicar metodologías que nos permitan seleccionar una idea, que puede ser por parámetros técnicos, por parámetros económicos, o por deseabilidad de la comunidad, o el que tenga menos riesgo. Hay muchos parámetros que pueden ingresarse para poder seleccionar una idea. Podemos hacer un diseño simple o un viaje del usuario para entender si ese diseño en verdad realmente se acomoda a la comunidad y al que, no sé, después va a operar, por ejemplo, el sistema. Hacer procesos de validación interna, también de prototipado, y al testearlo es importante que nos podamos asesorar con expertos. En nuestro caso, las alianzas con las que trabajamos disponen de ingenieros o ingenieras senior u otras especialidades senior que nos ayudan a ver si por el camino que vamos es el correcto. Hacemos validaciones en terreno, presentación a la comunidad. Por ejemplo, nos pasó en la parcela 11 que diseñamos de alguna forma el sistema y después ir al revisar el terreno, los desniveles, con una herramienta topográfica nos dimos cuenta que lo que habíamos realizado en el papel en verdad no se podía aplicar por las pendientes que teníamos. Entonces, súper importante al final este proceso de estar validando constantemente e iterando constantemente lo que vamos realizando. Y ahí, como para seguir con el contexto de la parcela 11, comentarles un poco cómo fue el proceso de codiseño. Cuando llegamos a la comunidad, recordar que el gran dolor que ellos tenían era su sistema de aguas grises que no tenían, y que las aguas grises y negras ahí iban quebrada abajo. Entonces, cuando empezamos a hacer una lluvia de ideas con la comunidad de posibles soluciones. Acá, al trabajar con distintos comités de vivienda, también fueron procesos en paralelo, o sea, con el Comité de las Colinas, por ejemplo, que uno de los comités, después con el Comité de Las Palmas, y Lomas de Forestal hicimos otro proceso de ideación. Y en eso, en todas las ideas que se pensaron, las pudimos mapear o priorizar según el impacto que tenía para la comunidad y también factibilidad económica. Y en ese caso, en todos los comités, lo que más salió era poder hacer una canalización de estas aguas grises que provienen de las casas para que ya no estuvieran presentes cuando salen a las calles. Instalan un colector de aguas servidas, tratar las aguas servidas, también hay una idea de reutilización de aguas grises para regar árboles frutales, entre otras. Así que nos fuimos primero por esta idea de hacer una canalización de las aguas grises y servidas. Y este fue el primer prototipo que tuvimos de canalización. Ya lo que hicimos acá, aquí se ve el campamento completo con los comités de vivienda con los que estábamos trabajando, y caminamos por toda la parcela 11 y pensamos por dónde podían entubarse esas aguas grises y negras. Pero cuando llegamos a este desafío y cuando empezamos a ponerle números específicamente económicos, nos dimos cuenta que era un desafío muy grande que se nos escapaba completamente de nuestro presupuesto. Estamos hablando de, no sé, $90.000, estoy transformando, más o menos, ya no me acuerdo mucho los números, esto fue como hace 3 años, pero en verdad teníamos un presupuesto mucho menor, entonces imposible hacer esto. También
pensando en que el día de mañana se espera que llegue la sanitaria y que pueda normalizar sus sistemas de agua. Entonces, en verdad pensamos en darle una vuelta. Y lo que pensamos fue hacer un prototipo, un pilotaje que pudiera ser una zona de canalización de estas aguas grises y estas aguas negras en uno de los comités, y que todas esas aguas grises se limpiaran y pudieran reutilizarse en un área verde. En un área verde que hoy día todavía no existe, el campamento no tiene ningún área verde. Y este fue el pilotaje que hemos estado trabajando durante los últimos años. Esto no avanza. Y ahí sí, este es el componente hoy día principal del proyecto, que está a puerta de implementarse. Empezamos ahí las primeras obras la próxima semana, de hecho. ¿Y cuál es lo que se va a instalar? Primero, una conexión y conducción de aguas grises desde 5 viviendas y la sede social, para que esas aguas grises pasen por un humedal depurador para su tratamiento, que después de esas aguas grises limpias vayan a un sistema de distribución y riego para una plaza comunitaria y áreas verdes. Y aquí es importante mencionar que hace 3 años la problemática era una y el dolor era uno, pero hoy día, y la deseabilidad de una solución era una, pero hoy día es completamente otra. Hoy día los vecinos lo que más desean y lo que más anhelan es la construcción de esta primera área verde del campamento, que tiene distintos componentes. Tiene un sector para que las emprendedoras se puedan instalar, tienen una mini cancha, tiene luminarias, porque una preocupación importante de la comunidad era que no se convirtiera en una zona tal vez de delincuencia o acceso a drogas. Entonces, la comunidad hoy día, obviamente, va a estar este sistema de tratamiento de agua también, donde va a haber un humedal depurador, una tecnología que ellos se están familiarizando, pero lo que más desean y anhelan es la construcción de esta área verde. Este es el plano con los elementos principales que tiene el área verde. También hoy día en ese sector hay para la micro, el bus, que traslada ahí a los vecinos hacia el sector más central de la comuna. Entonces también tenemos que considerar... se me dañó el audio. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Se escucha bien? Ya, súper. Hay que considerar también el radio de giro que tiene el autobús ahí. De hecho, también tiene un paradero esta área verde. Y vamos a ver si se ve el video de cómo no se ve tan bien, pero se alcanza a visualizar los elementos principales que va a tener ahí el área verde. Donde está la cancha, también hay un sector de juegos. Ahí también un paradero, árboles. Ahí. Y solo como comentar que para nosotros este proyecto es muy relevante. Tomó mucho tiempo porque también tuvo que pasar por aprobaciones gubernamentales relevantes al ser un terreno que es del organismo público, pero que es muy importante porque al final los problemas de agua y energía se solucionan técnicamente, pero al final la mayor solución que les damos a la comunidad no tiene que ver con tener acceso al agua o tener una mejor sistema de tratamiento, sino que tiene que ver con dignidad. Y hoy día este campamento es un campamento gigante que tiene mucho tiempo y que lamentablemente no ha tenido inversión pública, por eso para también el organismo local hoy día es muy importante este proyecto, y que nosotros pensamos que salimos tal vez de nuestras casas y tenemos una plaza y ellos no lo tienen. Entonces, estamos muy emocionados también de poder comenzar las obras por fin, después de esperarlo tanto tiempo, donde pensamos que nunca iba a realizarse. También fue para nosotros muy desafiante manejar las expectativas de la comunidad, de que estuvieron esperando 3 años este proyecto, que obviamente en algunas épocas hubo desesperanza, pensaron que, al igual que nosotros, que no iba a resultar. Y espero después mandarle ahí a los profesores las fotos ya de la área verde instalada para que también se las pueda mostrar.
Por último, dejar una reflexión acá y una pregunta hacia ustedes, que ojalá me la puedan responder por el chat, que como profesional comprometido con el cambio social, lo que más cambia mi forma de trabajar después de hoy o después de este ciclo de charla es, ahí sí pueden pensar una palabra, una frase, y feliz de leerlos. Ahí Santiago dice la empatía y el esfuerzo. Carlos dice ser más justo con los demás. Ahí Juan Carlos dice nueva actitud y sensibilidad mayor. María José dice entender el codiseño como una herramienta fundamental de trabajo, además de que el diálogo también es fundamental. Santiago, cómo dignificar a los demás a través de mi trabajo. La dignidad de las personas, la solidaridad y la tolerancia. Valentina dice valoración por el trabajo del otro. María Camila dice escuchar los deseos de las comunidades. También ahí Juan Fernando dice dignidad, tener empatía con mi entorno, considerar el beneficio de la mayoría de los más cercanos, entender que las soluciones no son solo técnicas, sino humanas, entender que cada persona de una misma comunidad puede tener diferentes condiciones, entrar a trabajar con la comunidad en conjunto, no entrar a imponer cosas que no creen prioridad, menos si leen la realidad, empatía y escuchar a los demás, escuchar las necesidades, y la parte social es muy importante. Muchas gracias, voy a dejar de compartir. Si tienen alguna duda, alguna consulta, los escucho o también los leo por acá. Y también ahí muchas gracias por el espacio ahí a los profesores. Ahí María José aprovecha de dejar una pregunta que dice, en el caso de que la comunidad no esté de acuerdo con las empresas aliadas o que ayudan a financiar los proyectos, ¿qué se puede hacer? ¿El proyecto ya no se podría realizar o se buscan otros financiamientos? Muy buena pregunta. Nosotros, por lo menos nuestra metodología de la fundación, trabajamos con financiamientos asegurados. Entonces, cuando nos pasó esa situación específicamente, en verdad entendimos que la comunidad no quería trabajar con nosotros por este financiamiento conflictivo, que en verdad la empresa con la que ellos tenían problemas no nos financiaba a nosotros, pero eran como del mismo rubro. Así que nosotros hicimos un proceso de salida, entendimos que no querían trabajar con nosotros y que en verdad hoy día su lucha, porque en verdad la justificación y la explicación no fue que no quieren trabajar con nosotros, sino que en verdad hoy día su lucha iba para que no les instalaran la infraestructura que él estaba generando conflicto y que sus energías iban a estar dispuestas a eso. Entonces lo que hicimos en verdad fue buscar otra comunidad que tuviera necesidades que fueran en la línea de acción que estábamos trabajando, que en ese momento eran problemas de agua. Ahí, en verdad, no podemos obligar a una comunidad a trabajar. Si hay capacidad de otros financiamientos y la comunidad está dispuesta a esperar, es algo que obviamente también nosotros lo podemos evaluar. Bueno, Camila, muchas gracias. Aquí el profe Juan. Me encantó mucho tu presentación. Y si no te importa, pues te hago la pregunta de nuevo, la que te hice cuando los estudiantes se están reuniendo en grupos. ¿Cuál es tu reacción, tu postura, tu estrategia cuando ingenieros tradicionales de pronto te aplauden por lo que has hecho, pero te dicen, no, pero eso no es ingeniería, porque eso es demasiado social, demasiado humano, demasiado blando? Eso lo pueden hacer los de trabajo social. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo, y Álvaro también, ¿no? Porque Álvaro también es parte de este paseo. Gracias. Bueno, ahí yo alcanzaba a comentar que desde mi experiencia solo me ha tocado vivirlo desde el ámbito más personal, buscando trabajo. Yo nunca me he dedicado a la ingeniería más dura, siempre al ámbito más social. Pero también reflexiono y pensaba que creo que hemos tenido la fortuna, o por lo menos justo en el momento país en que estamos, en que las ingenierías se están cuestionando cómo trabajar desde las universidades y están
hoy día pensando en que sus futuros profesionales sean profesionales más comprometidos con la realidad social y que también en nuestras alianzas, específicamente con empresas que disponen a sus profesionales senior, también están con ese bichito que nosotros decimos de búsqueda de otras formas de aportar y que ya no tal vez no los completa solo la ingeniería tradicional. Y eso es muy bueno, lo digo porque cuando yo estudié o cuando yo estaba en ese ámbito me costó mucho encontrar a pares y ahora ver que hay más pares lo encuentro muy como esperanzador. Ahí también el Árvalo me puede complementar. Sí, gracias por la pregunta, Juan. Bueno, el martes también hubieron un par de preguntas más filosóficas, así que agradecemos el interés y las preguntas, es muy, muy importante. En mi caso, bueno, desde que empezamos con este sueño y desafío de Ingeniería Sin Frontera en Chile hace ya 8 años, hemos tenido la suerte de encontrar a profesionales que se suman a nosotros en el sentido de estar de acuerdo con tratar de llevar la técnica y la tecnología a los territorios y hacerlo desde esta mirada más humana. Eh, Así que no tengo muchos casos que contarte, Juan, respecto a lo que nos ha pasado acá, lamentablemente, pero felizmente para nosotros. Y bueno, tengo dos teorías. Una es que igual al chileno y a la chilena le incomoda decir las cosas de frente. Por eso siempre le ponemos diminutivo a las palabras, como te tengo un problemita. Entonces puede ser que muchos no hayan querido decirnos a la cara que esto que estamos haciendo no es convencional, sino que es algo demasiado social y blando. Y simplemente han preferido aplaudirnos y pasar la página o dejar de hablar con nosotros. Y el otro supuesto que puedo comentar, dado que no nos ha pasado, es que, un poco como dice Camila, la realidad actual ha hecho que la incomodidad de ver a alguien más pasando un mal rato o no teniendo las necesidades básicas cubiertas sea más fuerte que la incomodidad de plantearte que la ingeniería que tú haces, la técnica o la convencional, no está abordando el contexto y puede fallar, porque finalmente lo que nosotros proponemos es que al no abordar el contexto social y lo cultural, la ingeniería convencional puede fallar al aplicar simplemente la solución sin incluir a los demás. Entonces, creo que esa incomodidad que pasaba quizás antes cuando pensaban que lo más convencional era llegar con los saberes técnicos solamente a implementar, hoy día la incomodidad de ver a alguien sufriendo no tener agua potable es más grande y han decidido simplemente enfocarse más en eso y quizás decir tal vez era bueno proponer la solución en conjunto a la comunidad. Una vez que ya lo hacen, completamente de acuerdo, enamorados y andan promoviendo que la ingeniería humanitaria es la forma, y tenemos varios casos de mentores senior que cambiaron su enfoque cuando lo conocieron en terreno, pero creo que al menos acá en Chile no nos ha pasado. Sí les podría comentar que nos ha pasado que muchos se encuentran o se desilusionan con la escala del proyecto en cuanto a precio. Porque cuando ven que un proyecto es muy pequeño o tiene dificultades económicas, como comentaba Camila, que a veces no tenemos el presupuesto para apoyar a la comunidad, porque así es el mercado, no existen presupuestos grandes para apoyar a las comunidades, muchos se desilusionan porque están acostumbrados a grandes presupuestos cuando trabajan en minería o en grandes industrias. Entonces, cuando ven estos proyectos más pequeños en cuanto a presupuesto, se desilusionan un poco. Finalmente, por un tema de expectativas, han habido problemas como alguien que nos diga, no, pero este proyecto es muy, muy pequeño para yo involucrarme. Siendo que al final el desafío no se mide en dinero, se mide en la capacidad de ingeniar una solución correcta y pertinente para el territorio. Así que creo que eso es lo único que nos hemos encontrado con ingenieros quizás más convencionales que han visto que los proyectos son muy pequeños. Pero al final el impacto en la comunidad es muy grande en cuanto a la habilitación del recurso. Así que eso te puedo contar por acá en nuestra experiencia con Chile. Muchas gracias por la respuesta. Y se me permito una última porque ya se nos está acabando el tiempo. No sé si el cambio de gobierno, pues que fue reciente, el de ustedes, nosotros aquí en Estados Unidos desafortunadamente ya llevamos más de un año de la administración Trump. El cambio de gobierno a la extrema derecha nos cambió todo el panorama para los académicos, que lo que podíamos hacer, inclusive organizaciones como Ingenieros Sin Fronteras Estados Unidos, que dependían mucho del financiamiento de
de USAID, de la Agencia de Desarrollo Internacional, que prácticamente se acabó. Entonces, el cambio de gobierno para la extrema derecha tuvo un impacto increíble. Todavía no hemos alcanzado a reflexionar el alcance tan grave que tuvo o que ha tenido esta administración, porque no se ha acabado. Entonces me pregunto si a ustedes les estaba pasando algo similar, de haber pasado de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha. Yo creo que este año vamos a ver a finales de año cómo se está dando la cosa. O sea, por lo menos ahora, este primer mes que lleva el gobierno, obviamente han habido muchos cambios también, pero no sé, yo creo que todavía no tenemos tan visualizado cómo va a afectar en las alianzas, porque tenemos alianzas que igual están como muy comprometidas en generar cambios, pero tal vez alianzas que están financiadas desde el extranjero puede cambiar, no sé, todavía yo creo que estamos en incertidumbre, algo que estábamos hablando con el Álvaro, de hecho, cuando recién cambió el gobierno, es algo que vamos a ir viviendo este año. Bueno, espero que no les toque tan duro como aquí en Estados Unidos. Y además emocionalmente, perdón, meto la cucharada, que no les impacte tanto, porque yo creo que es algo que también, yo creo que Juan no ha podido todavía, hay muchas personas que no, pucha, no termina de procesar un cambio tan radical, que cambia proyectos de vida, proyectos de personas, ¿no? Entonces, creo que emocionalmente también impacta eso mucho, ¿cierto, Juan? Correcto, sí, no solamente, bueno, empieza por el financiamiento, pero el impacto es muy real en las personas. Como le he contado yo a Sandra, teníamos un centro con 10 estudiantes de postdoctorado en Ingeniería y Justicia Social y quitaron el financiamiento y fueron 10 personas, la mayoría de ellas con familias, ya con niños en colegio y todo eso, que quedaron en las nubes. Entonces, a nivel personal, familiar y desde luego los proyectos que llevaban ya andando quedaron en nada, desafortunadamente. Acá tenemos una organización de la sociedad civil que se llama Fundación por la Superación de la Pobreza, con la que nosotros trabajamos muy en conjunto. Gracias a ello hemos llegado a nuevos territorios y ellos dependen exclusivamente o sea, una parte de su financiamiento es del gobierno, y ellos sí tuvieron rebajas y recortes ahora con el cambio, lamentablemente, y eso les pegó muy fuerte. Hubo despidos hace 1 o 2 semanas, sus programas de intervención han quedado medio inestables, ellos trabajan en muchas comunas del país, trabajan a lo largo del país también, entonces trabajan con un modelo de profesionales jóvenes que se insertan en el territorio, tenían que insertarse las primeras 2 semanas de marzo, a la fecha todavía no lo hacen. Es ahí donde hemos ido visualizando el impacto. Y obviamente es emocional. Yo me acuerdo que cuando tuvimos el estallido social acá, sí vimos nosotros trabajamos como en un cowork con muchas otras fundaciones, y ahí yo sí me acuerdo que vimos el impacto de que veías compañeros de trabajo sentados y después ya no estaba porque la fundación lamentablemente no podía seguir. Esperemos que eso esta vez no pase, pero todavía seguimos en el momento de incertidumbre, todavía estamos en el mes de shock de todo lo cambio que ha pasado acá. Bueno, yo creo que ya podemos dejar el espacio, eso, para Andrés Felipe. Qué chistoso. No, justo les iba a dar la palabra, pero solo para preguntar si algún estudiante más quiere hacer un comentario, alguna pregunta, ya sea a Camila o a Álvaro, porque bueno, ya esta semana nos gozamos de sus presentaciones. Vamos a dejar la grabación también en nuestra aula virtual. Ellos muy amablemente nos compartieron sus presentaciones también, porque yo sé que hay muchísimas ideas que están allí que quizá no capturamos en el audio, en la sincronía, es para que las consulten. Y no sé, bueno, seguimos en nuestra cátedra la próxima semana. Como si no fuera poco, vamos a tener a nuestra fundadora y presidenta de Ingeniería Sin Fronteras Argentina,
y lo mismo a la fundadora y directora de Ingeniería Sin Fronteras Colombia. Entonces también Camila y Álvaro, bienvenidos también a las siguientes sesiones, porque, y aquí debo confesar que es uno de nuestros sueños con Juan, que ustedes como organizaciones se hablen, se conecten, se reconozcan, ¿no? Y eso precisamente es lo que queríamos tener en esta oportunidad, y es probable que también les cuento que en estas 2 sesiones se hayan conectado personas de Ingeniería Sin Fronteras Colombia, que fueron también invitados. Nosotros felices, de hecho te iba a preguntar sobre las otras charlas, así que feliz. Sí, correcto. Sí. Entonces, están invitados e invitadas y sería bueno, Sandra, que le comentaras aquí a los estudiantes lo que pensamos hacer en Santiago de Chile, una mesa redonda con todas las organizaciones. Sí, por supuesto. Entonces, sí, esa es una oportunidad gigante que también queremos precisamente en ese propósito de conectar estas organizaciones en la próxima conferencia LACSAI 2026 que se va a dar en Santiago de Chile. Gracias a Dios porque vamos a poder conocer a Álvaro, porque a la Camila la tuvimos en el 25, en el 2025. Entonces vamos a dar un espacio de conversación entre estas potentes organizaciones, las mismas que ustedes van a escuchar, y esperamos que de ahí ustedes como organización también se puedan nutrir y ampliar. Muchas gracias por su Muchas gracias, muy amable. presencia. Mira todos esos corazones, ¿no? No, pero es que desde que Cami empezó a dar la reflexión, no. No dejó de llenarse corazones esto. Zacarías, ¿puedes dejar de grabar ya, por favor? A mí